¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El periodista español Alejandro Entrambasaguas junto al abogado Eduardo León presentan una denuncia contra Evo Morales por trata y tráfico de personas ante el Ministerio Público contra el expresidente de Bolivia por los recientes escándalos en los que se ha visto el líder del movimiento al socialismo y principal dirigente, Evo Morales, expresidente de Bolivia, asilado actualmente en Argentina. Se hicieron públicas diferentes fotografías que comprueban que mientras Evo Morales era presidente de Bolivia, sostenía una relación sentimental con la joven Noemí Meneses Chávez y paralelamente habría tenido un hijo con otra adolescente menor de edad. Esta situación sería conocida por el reemplazante de Evo Morales, Leonardo Loza, el dirigente que está reemplazando el lugar de Evo Morales en el Senado por Cochabamba. Escuchemos las palabras del periodista Alejandro Entrambasaguas y también del abogado Eduardo León, quienes están presentando una denuncia contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por trata y tráfico de personas, porque están seguros que estos hechos no son normales. Escuchemos las palabras por un lado del periodista español y por otro del abogado León, y luego continuamos. El caso de Noemí es un nombre que suena y que indigna también a muchas mujeres en nuestro país y a nivel internacional. Una jovencita en la que se muestra fotos con Evo Morales y que se encuentra por casualidad que él tenía nexos y que ella tenía nexos con él y que incluso se la llevó a Argentina, a México. Cuéntanos de esto, por favor, Alejandro. A día de hoy Noemí Meneses se encuentra en Buenos Aires, viviendo en Argentina con Evo Morales. Nosotros en OK Diario publicamos la primera noticia de Noemí Meneses y el asunto fue que después de una ardua investigación tuvimos acceso a un informe que llevaba realizando ya un tiempo la policía boliviana, concretamente la FELCC, donde se revelaba que Evo Morales podía haber mantenido una relación sentimental que existía en la actualidad con una niña menor de edad. En ese informe se vuelca prácticamente al completo el contenido del teléfono de esta joven, de esta niña, y quedan registradas desde las llamadas que tiene con Evo Morales hasta los mensajes de WhatsApp y las fotografías que se mandan entre ellos, que son algunas de las que he publicado en OK Diario. Lo verdaderamente relevante de toda esta historia es cómo comenzó, de la manera más tonta posible. La policía detuvo una vagoneta, como decís aquí, que pertenecía a la gobernación de Cochabamba y que casualmente había sido dada por robada tiempo atrás. Y a raíz de ese hecho, investigan los teléfonos de los tres implicados. Noemí Meneses se encontraba en el interior de ese vehículo y se encuentran con el pastel, ¿no? Que es que esta niña mantenía una relación presuntamente con Evo Morales. Y justamente ella guardaba estas pruebas en su propio celular, en su propio teléfono, y también hay unos videos de feliz aniversario que le dice a Evo Morales, y esta foto también le da la vuelta al mundo cuando se la ve a Noemí Meneses dentro de lo que era el avión presidencial. Vamos a mostrar, por favor, esta fotografía. Esto nos demuestra que el nexo con Evo Morales iba cuando él era presidente, ¿o no, Alejandro? Así se comprueba con esta fotografía. Esta fotografía la hemos publicado en OK Diario anoche y es enormemente reveladora, ¿no? En primer lugar porque fue tomada en el avión presidencial, en el Falcon que usaba Evo Morales. En segundo lugar, porque la fecha en la que se toma es verdaderamente reveladora y escandalosa, ¿no? Esta imagen se toma en marzo del año 2019, es decir, cuando Evo Morales todavía era presidente del país y cuando Noemí Meneses tan solo tenía 17 años, es decir, era menor de edad. Nosotros en OK Diario hemos publicado esta instantánea que teníamos ya la seguridad de que había sido tomada en ese avión presidencial, pero con todo quisimos hacer una comparación de cualquier fotografía de Evo Morales en el interior de esta aeronave y claro,
todo coincidía, desde el color del sillón, pasando por el mueble que Noemí Meneses tiene a su izquierda, de madera, el cenicero de cristal y, en fin, la tarima y lo que parece una cama que hay justo detrás del asiento. Bueno, este ha sido un hecho que ha sido muy criticado por todos, incluso la presidenta Yanine Áñez, pues ha hablado también de este tema que no podía quedar en impunidad. Estamos hablando de un gobernante del país que ha estado con una menor de edad, con chiquillas, con menores de edad, algo que indigna bastante. Ha habido gente que ha entrado al fondo de la cuestión, ¿no? Y claro, sería faltar a la verdad si no digo que a día de hoy Noemí Meneses es mayor de edad, tiene 19 años, ¿no? ¿Cuál es el asunto? Que la tesis de los investigadores es que esta relación arranca cuando ella es menor de edad y se basan en el famoso vídeo donde ella felicita a Evo Morales por el aniversario de pareja que tienen y donde ella dice feliz quinto aniversario, ¿no? Hace 5 años tenía 14 años, por lo tanto era menor de edad, ¿no? Pero la fotografía que hemos revelado en OK Diario, donde se la ve en el avión presidencial, vuelve otra vez a reconfirmar que su vínculo con Evo Morales empezó a darse cuando ella era menor de edad, porque esa imagen fue tomada cuando tenía 17 años, es decir, era menor de edad. Pero a día de hoy tiene 19 años. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que está en haber cometido o no haber cometido el delito, ¿no? Porque si ella ya es mayor de edad, puede que no se haya cometido ningún delito, pero éticamente, moralmente, de cara al exterior, por tan solo un día, que es la diferencia entre tener 17 y tener 18 años, ¿hay una diferencia de condena moral? No lo creo. La condena moral se realiza, creo yo, por el simple hecho de que un señor de 60 años, que ha sido presidente del país durante 14, pudo usar el cargo que ostentó durante todo este tiempo precisamente para cometer presuntamente este tipo de abusos sexuales con las más débiles, con las niñas menores de edad. Y sobre todo, aprovechando la impunidad que ejercía sobre sí mismo precisamente por el cargo que ostentaba. Claro, un cargo que lo llevó a tener 14 años en el poder en Bolivia, en el que el movimiento al socialismo, para nadie es un secreto esto, manejó todos los poderes en su momento. Claro, aquí la separación de poderes nunca ha existido. Yo recuerdo cuando llegué por primera vez a Bolivia, a finales del mes de diciembre, entrevisté a algunos ministros, lo publicamos en OK Diario, y realmente una de las entrevistas más reveladoras fue la que le realicé al ministro de Justicia, a Álvaro Coimbra, y cómo me contaba con toda naturalidad, ¿no? Con toda naturalidad en el sentido de que, en fin, ministro, ¿no? Cómo para ser juez en Bolivia había gente que estudiaba la carrera de Derecho y hacían oposición, opositaba judicaturas, que es lo que se hace en cualquier país del mundo. Y, en fin, si te sacas la oposición, eres juez. Como durante el periodo de Evo Morales, sobre todo durante la última etapa, llegaba gente, pagaba $20.000 y automáticamente uno se convertía en juez. Por lo tanto, en fin, si eso no es escandaloso, que venga Dios y lo vea, ¿no? Porque el nivel de democracia que hay en un país se mide, creo yo, por dos vías, ¿no? Por un lado, la calidad de los medios de comunicación y por otro, la separación de poderes. Y claro, si una persona pagaba $20.000 y se convertía en juez, de separación de poderes nada. Habría otra cosa, pero separación de poderes, desde luego que no existía. Bueno, realmente este tema tiene muchas más aristas, porque eso solo fue el principio. Hablar de Noemí solo fue el principio, porque además a Noemí se la veía en un video en Argentina precisamente desde hace 2 meses aproximadamente, y ahí se comprueba que realmente Noemí estaba en la Argentina y con Evo Morales. Y Evo Morales con un séquito de personas que va desde las secretarias, la cuidadora, el chofer también, y todos los que trabajan para él. Realmente él no le está pasando mal en la Argentina. Él está viviendo a todo lujo, empezando por la vivienda en la que reside, un palacete ubicado en la calle Conesa del centro de la ciudad de Buenos Aires, el mejor sitio de la capital de Argentina. A mí lo que me llama la atención, ¿no?, aparte del escándalo de que se le vincule con esta menor de edad, no digo con la menor de edad porque hay más de una menor de edad, ¿no?, es que el gobierno de Argentina esté amparando, protegiendo y dando todo tipo de cobertura a un político
que, dicho objetivamente, está siendo investigado por un delito de pedofilia, aparte de que es prófugo de la justicia boliviana por múltiples cuestiones, ¿no? Pero cojamos solo el caso del que estamos hablando, ¿no? Realmente Argentina, gobernada por Alberto Fernández y por la archicorrupta Kirchner, digo archicorrupta porque está demostrado que durante su etapa como vicepresidenta hubo escándalos de corrupción abrumadores, están quedando fatal internacionalmente, ¿no? Porque, insisto, están aparando a un presunto abusador sexual de menores de edad. Así es. Bueno, justamente ahora le vamos a dar la bienvenida y vamos a empezar a conversar con el doctor Eduardo León, porque el tema de Noemí fue primero. Ese fue el primer tema de estupro. Ahora está ya otro escándalo. Esta semana, justo antes de terminar el mes de septiembre y entrar al mes de octubre, en el mes electoral, justo en los comicios generales. Doctor León, buenas noches. Ahora sí comenzamos con usted la entrevista. Gracias por continuar con nosotros. No, gracias. Y como le decía, a sus órdenes, y también un saludo a Alejandro. Bien, doctor, hoy se ha presentado precisamente una denuncia. Habíamos hablado primero de Gabriela Zapata. Usted ha estado muy metido en este caso de Gabriela Zapata, incluso ha sido perseguido por el gobierno de Evo Morales y ha ido a la cárcel por este tema, ¿no, doctor? ¿Se acuerda? Por favor, coméntenos. Claro que sí. Mire, yo como cualquier otro abogado hemos tomado un caso que se pidió se promocione, se haga respectiva defensa, etcétera. Sin embargo, a lo largo de ese poco tiempo que estuve patrocinando a esta señora, pues no le gustó al entonces presidente, ¿no? Al que teníamos de presidente, Evo Morales, no le gustó al poder político tener que estar, pues, intervenido legalmente porque estaba sucediendo algo raro. Y eso algo raro se descubrió el tráfico de influencias que tenía Evo Morales cuando pactaba con su pareja con una serie de contratos. Apareció Juan Ramón Quintana, el famoso Misei, que con sus hormonas amazónicas comenzó a no solamente a captar el tema de los contratos, sino también llegó a tener una gran dádiva económica que entre Gabriela Zapata y él llegaron a sumar cerca de $800 millones para poder lograr contratos como los realizados en el Mutún, como el tema de los perforadores en yacimientos, los taladros, etc. Es un conjunto de cosas que hasta ahora todavía se sigue enfrentando como contratos fallidos o como contratos que se dieron de manera ilegal a los chinos. Doctor, ahora sí puedo hacerle esta pregunta. ¿Hubo o no hubo hijo? ¿Hay o no hay hijo de Gabriela Zapata con Evo Morales? No, mire, nosotros hemos venido sosteniendo, y lo hemos hecho de manera responsable, lo hemos hecho de manera cuidadosa, que el señor Evo Morales, juntamente con la señora Gabriela Zapata, de acuerdo a una declaración pública que hizo una oficial de registro civil, se apersonaron ante ella llevando un menor de edad y al cual los reconocieron como su hijo. El mismo señor Evo Morales señaló de que él tuvo una relación y del cual nació un hijo. El señor Álvaro García Linera dijo que inclusive el señor Evo Morales le tocó la pancita a la señora Gabriela Zapata. Vale decir de que varios elementos establecían la existencia de un menor de edad y que aquello fue corroborado cuando en el proceso que montaron en contra de mi persona, ¿no es cierto?, se robaron las pruebas que establecían que el señor Evo Morales pagaba asistencia familiar en un banco. Una persona que no tiene un hijo, ¿por qué va a ir a pagar al banco a nombre de un menor, a nombre de una esposa, de una mujer, etcétera? No se entendía aquello. Por lo tanto, la fiscalía no ha sido una persona extraña. Los fiscales, la fiscal Karina Cuba, Edwin Blanco, Susana Boyán, ¿qué hicieron cuando vieron que existía la prueba de la existencia de ese menor? Lo que hicieron fue robarse las pruebas y pues pretender de que yo todavía, no sé, me quede callado, no diga nada y finalmente acepte que me quieran lapidar judicialmente, y ante ello, pues, gracias a un trabajo desplegado por un equipo de defensa y un equipo de trabajo con el que cuento ahora, pues, no han podido demostrar en absoluto nada. Y Evo Morales negó, como negó Judas, a su propio hijo, y lo hizo así descaradamente. Y lo que hay que preguntarle a este pedófilo es ahora, ¿dónde ha escondido, pues, a un menor de edad? Porque el niño desapareció.
¿Y cuánto le pasaba supuestamente de pensiones Evo Morales a este niño? Es muy gracioso, mire, porque él ganaba supuestamente alrededor de 14.000, 15.000 bolivianos, pero por lo que no ganaba y tenía la riqueza, como dice Alejandro, un palacio que tiene en Argentina, no, mire que solamente pasaba 700 bolivianos de asistencia familiar. Eso estaba certificado por el banco y acreditado aquello mediante todos los extractos que luego fueron robados por los fiscales. Es decir, que las pruebas desaparecieron, doctor, en este caso. Claro, tres pruebas fundamentales fueron, no desaparecieron, sino que existe un informe de la fiscal que se hizo al final ya casi cargo del gobierno de Evo Morales de este caso en mi contra, en la cual decía, estas pruebas llegaron a la fiscalía y sin embargo fueron desaparecidas, no aparecen, no encontramos. Primero, un extracto de cuentas de alrededor de 80 fujas que establecían que el señor Evo Morales pagaba asistencia familiar en el banco. Segundo, un informe de la Defensoría que establecía la existencia de ese menor. Y tercero, una declaración grabada en cámara Gesell que establecía que la señora Gabriela Zapata habría señalado de manera clara la existencia y además de la maniobra, cómo se habría sacado a ese menor. Doctor, yo me acuerdo que sí había un certificado de nacido vivo y él dijo que su hijo había muerto, pero nunca se presentó un certificado de defunción de este niño. Es decir, doctor, que estaría vivo o no este supuesto niño de Evo Morales. No, mire, cuando una persona nace, se le extiende un certificado de nacimiento. Cuando una persona fallece, se le extiende un certificado de defunción. Jamás apareció un certificado de defunción en este caso. Y es más, le pedimos dentro de las investigaciones que tanto el señor Evo Morales como la señora Gabriela Zapata pudieran señalarnos si el niño está muerto, que nos pudieran decir dónde está enterrado, en qué cementerio, en qué nicho, en qué lugar, para poder establecer mediante una inspección técnica por la Fiscalía y comprobar que evidente y físicamente ese menor había sido enterrado. Pero todo era oposición, todo era malo, ¿no es cierto? Y pues esto resultó ser como un acto de pornografía en un convento. La Fiscalía se arrebató cuando se dijo aquello y pues ordenó de que yo no pueda salir ni siquiera a mis propias audiencias que se estaban desarrollando en estrados judiciales. Alejandro, tú que estás aquí al lado mío, ¿qué opinas acerca de este tema? De este otro escándalo que ha estallado en Bolivia todavía cuando Evo Morales era presidente. Y si quieres hacer también alguna consulta al doctor León. Bueno, buenas noches, Eduardo. La verdad sí, me gustaría preguntarte algo, ¿no? Antes de nada, yo estoy verdaderamente impresionado, ¿no? Porque la trayectoria tanto de Eduardo León como de Zuleika Lanza son impresionantes. Yo creo que son los mejores abogados de Bolivia y son referentes de la abogacía en toda Latinoamérica, ¿no? Lo que me gustaría preguntarles es, en referencia a este caso, al caso de Gabriela Zapata, es, Eduardo, si tú crees que en Bolivia a día de hoy existe la separación de poderes, ¿no? Porque por un lado yo me quedaba impresionado cómo había jueces que pagaban $20.000 por convertirse magistrados, pero por otro lado, claro, estalla el escándalo de Gabriela Zapata y Gabriela Zapata está a día de hoy en la cárcel. Entonces, ¿la justicia en Bolivia es efectiva? ¿Funciona? No, para nada. Mire, Alejandro, la justicia en Bolivia no funciona para nada. La justicia en Bolivia es servil a lo que el poder político le impone. Solamente se dice que para ser vocal se paga entre $20.000 a $30.000. Para ser juez, un juez más de instrucción, etcétera, igual se paga. Todos pagan por alcanzar un cargo. De un 100%, por lo menos un 90% incluyen aquello, porque los demás son aquellos jueces que están pues ahí sin derecho a reclamar, sin derecho a interpelar, sin derecho a decir nada. En esa circunstancia, lo que no existe en Bolivia, y esto es lo que no se puede decir, que la justicia está mal en Bolivia, porque en Bolivia no existe justicia. Los administradores de la denominada justicia son personas que viven pues con camisetas uno sobre otro. No son gorditos porque el tema se hayan comido mejor, no, sino porque se sacan una camiseta y se ponen la del equipo que está en el gobierno. Más tarde o temprano se pondrán otra, se sacarán otra. Son así. Lo que pasa
es que este tipo de cosas ha llevado a la degradación sistemática de la justicia y ahora tenemos pues lamentablemente una justicia totalmente pues corroída y cancerada en Bolivia. Bueno, pero pasamos de este escándalo, que fue cuando todavía Evo Morales era presidente de nuestro país, y pasamos a lo que pasó el día de hoy. Doctor León, Alejandro, ustedes estuvieron en la Fiscalía precisamente. ¿Cuál es la nueva denuncia en este caso contra Evo Morales, Alejandro? Bueno, vamos a ver, nosotros en OK Diario publicamos este nuevo escándalo de pedofilia de Evo Morales, que en el año 2016 tuvo una hija secreta con una niña de tan solo 15 años, y básicamente lo que hacemos es sostener la investigación periodística, que ha sido principalmente lo que me ha traído en este segundo viaje a Bolivia, en dos documentos. Por un lado, en el certificado de nacimiento, que ya se conocía. Es decir, eso no lo hemos publicado en exclusiva. Es un certificado de nacimiento que llevaba rulando por las redes sociales bastante tiempo. De hecho, Eduardo León ya lo hizo público hace bastantes meses. Pero claro, mi trabajo periodístico arrancó para tratar de llegar un poquito más allá, ¿no? De tratar de confirmar si efectivamente el certificado era real, como sí que lo es, le estamos viendo ahora mismo en pantalla, y sobre todo tratar de localizar a la madre de la hija secreta de Evo Morales, que a día de hoy tiene 20 años, pero que cuando fue embarazada por Evo Morales tenía tan solo 15 y cuando dio a luz solo 16 años, ¿no? Y en esa investigación periodística viajo hasta la ciudad de Yacuiba, donde nació esta chica, que se llama Cindy Saray Vargas Pozo, y bueno, me encuentro con bastantes sorpresas, entre ellas que logro hacerme con la segunda pata de esta investigación periodística, ¿no? Que es un documento gráfico que prueba dos cosas. Primero, que existe ese bebé, porque se le ve la cara en la imagen que hemos publicado en OK Diario. Y en segundo lugar, que este hecho se conocía en las filas del movimiento al socialismo, porque en la fotografía que hemos publicado en OK Diario se observa cómo Leonardo Loza, candidato ahora al Senado por Cochabamba, posaba hasta en 8 ocasiones con el bebé, con la madre del bebé y con la abuela del bebé. Ahí vemos una de las fotografías. O sea, Leonardo Loza sabía de que esa bebé que tiene en sus manos en esta fotografía es hija de Evo Morales. Él sabía. Hombre, yo no estoy en su cabeza para saber si él lo sabía o no, ¿no? Era lo que yo quería preguntarle. Lógicamente, antes de publicar la información, yo lo llamo en reiteradas ocasiones, es mi obligación como periodista hablar con todas las partes, pero verdaderamente yo consideraba más que necesario su testimonio, ¿no? Porque esa es la pregunta que habría que hacerle, ¿no? Realmente, ¿sabía usted que la persona con la que posaba era hija de Evo Morales y, sobre todo, que la concebió con una niña menor de edad de tan solo 15 años? Claro, ha tenido gran repercusión esta imagen, sobre todo porque cuando arrancaron las primeras denuncias de pedofilia, abuso sexual y estupro contra Evo Morales, Leonardo Loza fue de los pocos del movimiento al socialismo que salió públicamente a dar la cara por su jefe, por Evo Morales, y dijo en reiteradas ocasiones y de diversas formas distintas que esto era poco menos que una novela inventada para perjudicar la imagen de Evo Morales, ¿no? Claro, tomando sus palabras, si los casos de pedofilia de Evo Morales son una novela, habría que preguntarse si él es uno de los personajes de esa novela, ¿no? Porque se le ve posando en fotografías con una de las hijas. Bien, debo decirte, Alejandro, que hoy en el Noticiero Central de Bolivia TV lo hemos presentado. Quisimos buscar esta contraparte. Quisimos comunicarnos con el dirigente cocalero, señor Loza. Lo llamamos, le dijimos quiénes éramos, nos identificamos para que haga algún descargo al respecto de este tema, pero nos cortó el teléfono al aire. Porque lo que nos queremos caracterizar en esta gestión es dar la parte y contraparte a través de Bolivia TV, que es lo que tú estás haciendo también junto al doctor León. Sí, bueno, lógicamente mi labor es periodística y la de Eduardo León es jurídica, ¿no? O sea, yo siempre digo, ¿no?, que el trabajo del periodista acaba donde empieza el de la justicia, ¿no? Por eso los periodistas y más los de investigación tenemos que estar muy bien asesorados jurídicamente. Pero retomando lo que contabas de ese corte que os ha pegado Leonardo Loza, a mí para nada me extraña, ¿no? Porque antes de publicar el caso Noemí, llamé a Evo Morales a un número telefónico argentino
Verdaderamente fue una sorpresa para mí porque me cogió el teléfono, me identifiqué como periodista, le dije mi nombre y en el momento en el que le pregunté por el caso Noemí, sí, me dio 2 o 3 explicaciones muy vagas y rápidamente cuando vio que seguía insistiendo, me cortó la comunicación. ¿Y qué explicaciones te dio Alejandro? ¿Qué es lo que te dijo Evo Morales al contestar el teléfono? Que no iba a hablar del tema. Eso fue lo único que me dijo. Que no le siguiera preguntando de ese tema porque no iba a hablar de ese tema. Hombre, yo creo, vamos a ver, primero, en el caso, yo imagínate que esto fuera toda una película, ¿no? Cogiendo la tesis del MAS, ¿no? Hombre, lo suyo sería no solo salir públicamente a desmentirlo, sino ejercer acciones legales contra las personas que están difundiendo todo esto, ¿no? Y no solo no lo ha hecho, ¿no? Sino que sigue escondido en Argentina, como si Argentina fuera su madriguera. Y créeme, a mí hay veces cuando me hacían entrevistas, ¿no?, sobre el caso Noemí y ahora sobre este nuevo caso de la hija secreta de Evo Morales, me preguntaban, me repreguntaban, ¿no? Claro, había veces que me entraban ganas de decir, ¿qué es lo que hace falta para que la gente que defiende a Evo Morales a capa y espada abra los ojos? Que se publique algún vídeo excesivamente íntimo del expresidente de Bolivia con una menor de edad. ¿Hace falta llegar a ese punto? Lamentablemente creo que parte de la sociedad boliviana, una parte pequeña, pero una parte importante del país, ha perdido la capacidad de escandalizarse porque ya estaba tan acostumbrada a las barbaridades del gobierno de Evo Morales que sí, salen casos de presunto abuso sexual y de estupro, la gente se encoge de hombros y dice, bueno, un caso más. Eso es un problema muy serio como sociedad. Alejandro, ¿qué es lo que viene después de esto? ¿Tienes más investigaciones? ¿Tienes más bombas como estas que has estado presentando en Bolivia? Ya son 3 hasta el momento. Sí, lógicamente, yo sigo trabajando, pero también yo trabajo para un periódico, para OK Diario, y lógicamente cuando mi periódico me diga que me vuelva a España, tendré que hacerlo, ¿no? Aunque siempre tendré un ojo puesto en Bolivia, ¿no? Yo cuando publiqué el caso Noemí dije algo que me ratifico y que el tiempo me ha acabado dando la razón. El caso Noemí es solo el primer caso y conforme vaya pasando el tiempo, se irán conociendo nuevos casos de abuso sexual, nuevos casos de presunta pedofilia de Evo Morales. El tiempo me ha dado la razón. No ha pasado ni un mes de la publicación del caso Noemí y ya estamos hablando de un segundo caso de menores de edad y de Evo Morales. ¿Por qué me atreví a hacer esa aseveración? Por 2 cuestiones. Por un lado, porque quien tiene ese tipo de actitudes, ese tipo de comportamientos enfermizos y delictivos, siempre van a más. Es decir, no los se han cometido de una manera puntual. Siempre hay más casos. Y por otro lado, porque conforme los periodistas, extranjeros, nacionales, investigamos estos casos, se publican, todo el país y todo el mundo lo conocen, la gente, los perjudicados, llega un momento en el que pierden el miedo y por lo tanto se atreven a denunciar y a contactar con periodistas para decirles, oye, mi hija, por ejemplo, ¿no?, ha sido abusada por Evo Morales o por X, ¿no? Y, en fin, eso es lo mejor que puede ocurrir, ¿no? Lo que pasa es que muchos le tenían miedo al poder y aún todavía siguen teniendo este miedo a lo que queda de este poder en Bolivia. Es una realidad. Yo cuando empecé con este primer caso de pedofilia de Evo Morales, yo me preguntaba, las fotografías, que insisto, todas las que hemos publicado provienen del teléfono móvil de Noemí, que a su vez provienen de las conversaciones de WhatsApp entre la chica y el expresidente de Bolivia, fueron tomadas la gran mayoría de ellas en la Casa Grande del Pueblo, donde Evo Morales vivía en su última etapa como presidente, y en la residencia de San Jorge, en la Casa Presidencial, aquí en la ciudad de La Paz. Esas imágenes fueron tomadas en las residencias presidenciales. Bien, la residencia presidencial está blindada si hablamos de seguridad, ¿no? Tienen personal de servicio, tienen muchísima gente trabajando ahí y no es fácil acceder a este tipo de espacios ultra reservados. Por lo tanto, yo lo que me pregunto es, ¿en el equipo de seguridad de Evo Morales y en la gente que trabajaba de servicio nadie se extrañaba de que cada 2 por 3 accediera a esas instalaciones una niña? Pues claro, ¿no? Hay algunos que seguro que no abrieron la boca por miedo, otros por ceguera hacia Evo Morales, y yo creo que con este tipo de investigaciones periodísticas, al final la sociedad
acaba mejorando, ¿no? Que al fin y al cabo es el objetivo del periodista, ¿no? Que gracias a su trabajo, primero, llegar a la verdad o tratar de llegar a la verdad con un fin, ¿cómo decirte? Pues que las sociedades evolucionen, ¿no? Y en este caso yo creo, estoy convencido que la gente poco a poco va a ir perdiendo el miedo y de hecho ya lo están perdiendo. Ya lo están perdiendo porque yo tengo fuentes dentro del movimiento al socialismo. Por poneros algún ejemplo, hace relativamente poco me llamó un dirigente cocalero del movimiento al socialismo que ha posado decenas de veces con Evo Morales, que si digo ahora mismo el nombre se cae Bolivia entera, no lo voy a decir lógicamente porque mi obligación como periodista es guardar la confidencialidad de las fuentes, que me contaba cuando publiqué el caso Noemí, cómo Evo Morales, cada vez que iba al Chapare, le llamaba a él personalmente y le decía: prepárame unas ñustitas, en referencia a niñas menores de edad. Por lo tanto, esto, claro, lo que revela es que no solo han perdido el miedo a la hora de denunciar los presuntos casos de abuso sexual o de corrupción de Evo Morales, sino que hay gente dentro del partido de Evo Morales que no están de acuerdo con ese tipo de actitudes y que están combatiéndolas de esta manera, ¿no? Llamando a un periodista y diciendo: oye, esto ocurría de esta manera, ¿no? Porque no toda la gente del movimiento al socialismo es como Evo Morales, ¿no? Pero desgraciadamente sí la gran mayoría. Bueno, mi última pregunta, y la verdad es que yo no quisiera soltarte, Alejandro, pero sé que tienes otra entrevista, estás muy requerido por los medios. Tú decías, Alejandro, que el grupo de seguridad sabe de estos temas, y justamente una prueba es el ex militar Covarrubias. ¿Qué te dice el apellido Covarrubias, Alejandro? Bueno, el ex militar Covarrubias fue una persona que fue la encargada de sacar a Noemí Meneses del país, ¿no? En el momento en el que es detenida, cuando se la pilla manejando un coche robado, ¿no? Y no solo la saca del país, ¿no? Sino que se la lleva a Argentina, se la entrega a Evo Morales, desconozco si con el consentimiento o no de su familia, y bueno, yo verdaderamente me alegro de que haya sido detenido, ¿no? Porque es un militar sobre el que pesaba ya una condena por violación, también a una niña menor de edad. Y lógicamente ese tipo de delincuentes no pueden estar en la calle porque son un peligro para los ciudadanos de a pie, ¿no? Por lo tanto, me alegro enormemente que la policía hiciera su trabajo de manera efectiva, lograran dar con su paradero y a día de hoy esté cumpliendo condena. Ante la Fiscalía. Cuéntenos, por favor, doctor, a toda Bolivia y al mundo de qué se trata esta denuncia. Bueno, mire, el periodista entre ambas aguas ha establecido un elemento que es muy importante. Luego de que se ha presentado la denuncia ante la Fiscalía, luego de que se ha realizado una declinatoria de competencia de La Paz a Cochabamba, a la anterior semana nos dan a conocer de manera pública que las investigaciones no iban a avanzar y que se estaba otorgando 60 días a los denunciantes para que presentaran a la supuesta víctima. Sin la víctima, el caso de estupro no iba a avanzar. La Fiscalía puso un nudo, que es un nudo por el cual, merced a una maniobra, decía que si en 60 días no se presentaba, el caso se caía. Comenzamos a pensar este tema, hemos realizado varios análisis de las denuncias que realizaba OK Diario y hemos logrado establecer un elemento que es central en este caso. Resulta de que para que la supuesta víctima no pueda estar en el proceso y para que este proceso se caiga, se la llevan del país. Y el señor Ziver Covarrubias García, que era edecán, que era seguridad del señor Evo Morales, se encarga de sacar el 21 de agosto a la señora Noemí Meneses Chávez con destino a la República de Argentina. En ese instante que se realiza el traslado, en ese momento que se realiza el traslado de Bolivia, saliendo y sacándola de manera ilegal y llevándola a la Argentina, el señor Evo Morales, juntamente con este señor Ziver Covarrubias, cometen el delito de trata de personas, que está establecido y claramente en la ley 263 y pues está penalizado con hasta 20 años de cárcel dentro de lo que establece el artículo 281. En esa circunstancia, esta ley es una ley que es muy importante y que además se apoya en tratados y convenios internacionales, del cual se establecen que inclusive el simple traslado, con o sin el consentimiento de la víctima,
con finalidad principalmente que establece esta ley, que la sanción inclusive se agrava en 1/3 cuando lo realiza la pareja. Vale decir, el señor Evo Morales y la señora, esta señora Noemí Meneses dijeron y dicen que son pareja, pero la ley dice que esto es trata de personas. Y la sanción se agrava de 15 a 20 años si la víctima fuera una adolescente. Aunque mediare, dice la ley, consentimiento de la víctima para que se la saque del país. Y esta norma en el artículo 42 señala que no es necesario, y esto hay que decirle bien clarito a la Fiscalía, no es necesario que le realice pues, la denuncia una víctima, un pariente, un amigo, etcétera, no. Dice, puede realizar cualquier persona, un tercero, no importa. Y por eso hoy día nos presentamos y hemos formalizado una denuncia penal por trata de personas pidiendo la máxima pena contra Juan Evo Morales Saima y Yuri Ziber Covarrubias García. Pero además, lo más grave que hay que interrogar a la Fiscalía, a los órganos de seguridad del Estado, es qué ha pasado con la señorita Cindy Saray Vargas Pozo, quien ha tenido una hija con el señor Evo Morales. ¿Dónde se la han llevado? ¿Dónde está? ¿Dónde está esta señorita juntamente con un menor de 4 años? Desde el momento que esta persona es llevada de un lugar a otro por orden de Evo Morales y bajo las fotografías en las cuales aparece Leonardo Loza, también se lo involucra en este delito de trata de personas, no solamente ya a Juan Evo Morales Saima o al señor Ziber Covarrubias, sino también a Leonardo Loza, porque él sabe perfectamente dónde se encuentra el paradero de esta señorita Cindy Saray Vargas Pozo y de su hijo de 4 años. Por lo tanto, técnica y legalmente, si la Fiscalía quería un elemento para querer de alguna manera entorpecer y sabotear este proceso en contra del señor Evo Morales por el delito de estupro, le hemos dado el arma clara, contundente, del cual esta vez Juan Evo Morales Saima no puede escaparse y la Fiscalía no puede encogerse de hombros, porque el delito de trata de personas es un delito transnacional, es un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, es el momento que la Fiscalía ponga las barbas en remojo y ponga en este momento, instante, la celeridad procesal para establecer en el término de solamente 10 días, pues una investigación donde se pueda buscar una imputación formal y la solicitud de una detención preventiva, en principio para estas 3 personas. Doctor, ¿esto significa que podrían extraditar a Evo Morales a Bolivia para que responda sobre este caso? Claro que sí, puede ser el extraditado, pero esto va más allá, porque esta ley, la 263, así como también ella, de acuerdo al artículo 410 de la Constitución Política del Estado, los convenios y tratados internacionales, las normas internacionales, pues las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala de que en este caso, en el país donde se haya cometido el hecho, que es Bolivia, puedes requerir vía la Cancillería del Estado que el gobierno donde se encuentra supuestamente la víctima sea repatriado. Por lo que hemos pedido que el Ministerio Público requiera ante la Cancillería de Bolivia que el gobierno argentino repatrie a la señorita Noemí Meneses Chávez, quiera o no quiera ella, porque así es la norma, porque en Argentina esta red de trata y tráfico de personas está todavía trabajando con esta menor. Por lo tanto, pues aquí hay que tomar bien en cuenta de que no solamente Evo Morales puede ser extraditado porque este no es un delito político, sino también que es urgente que la Fiscalía recupere, dé con el paradero y presente al país a estas 2 personas desaparecidas, y a 3 le digo a usted, Noemí Meneses Chávez, Cindy Saray Vargas Pozo y un menor de 4 años que no se sabe dónde están. Doctor, realmente esto que nos está diciendo en exclusiva en Bolivia TV es muy grave y la Fiscalía no puede hacerse de la vista gorda en este caso. Sí o sí tendría que investigar este tema y tendría que tener resultados pronto, ¿o no, doctor? Por supuesto. Lo que pasa es de que la Fiscalía, tratando de sacarse del medio este proceso,
ha procurado decir, ahora no, vamos a ver, nos han llamado de Argentina y por lo tanto, como no hay víctima, no hay estupro. Como no hay víctima, no hay violación. Como no hay víctima, entonces este proceso se va a quedar en nada. Ahora, la gran pregunta que le hacemos al Ministerio Público en su conjunto, y les desafiamos a que nos den una respuesta técnica apegada a derecho, si es que este caso de trata de personas no está apegado a la ley, a la Constitución, a los tratados internacionales del cual Bolivia es pues signatario. Nos tienen que señalar con toda claridad en el término de la etapa preliminar de la investigación, que solamente, por si acaso, para todo el país, solamente tiene una duración de 20 días, nos tienen que señalar con claridad si es que este delito no ha cometido Evo Morales. Ya se tiene claramente establecido. La señorita Noemí Meneses Chávez se encuentra en Argentina, ya sea por su voluntad o en contra de su voluntad, pero está ahí. Puede decir, como dijeron muchos, imagínense cuando salieron del propio movimiento al socialismo, senadores, diputados, dirigentes, dijeron, no, pero ella es mayor de edad. Puede ser que sea mayor de edad, pero el solo hecho de haberla sacado del país de manera ilegal, al haberla sacado pues de un país a otro, se consumó el delito de trata de personas. ¿Quién lo hizo? El señor Ziver Covarrubias. ¿Por qué lo hizo? Porque Juan Evo Morales le mandó. ¿Y dónde se encuentra Cindy Saray Vargas Pozo? Lo sabe Leonardo Loza. ¿Por orden de quién? De Juan Evo Morales Ayma. Por lo tanto, lo que hemos denunciado hoy día, para que sepa el país, es una red criminal de trata de personas por la cual el señor Evo Morales ha pretendido dentro de la investigación de estupro decir, me la llevo a la ficha principal de este tablero y se cayó el caso. No es así. Esto agravó su situación y ahora que nos diga alguna autoridad, alguna persona, pues cómo este tema no va a ser atendido por la justicia. Buenas noches a usted y a todo el país y solamente una cosita quiero decir, así chiquitito. Tienen que saber quienes justifican y quienes vayan a, de alguna manera, a querer ir en contra de este proceso, que los vamos a hacer investigar por también coautoría o por encubrimiento y complicidad. Ya no es el hecho de decir, no, es su pareja, es mayor de edad, es su vida personal. No, señores. Aquí se ha cometido un delito de trata de personas y persona que salga a querer defender a este grupo, a esta organización criminal, tenga en cuenta de que también está siendo cómplice y encubridor. Muchas gracias a usted y buenas noches. Esas fueron las palabras, por un lado del periodista Alejandro Entrambasaguas y por otro del abogado Eduardo León, quienes hablan de mayores detalles al respecto de la presunta relación sentimental de Evo Morales con la joven Noemí Meneses Chávez, además del presunto hijo que habría tenido Evo Morales con otra joven cuando ella aún era menor de edad. Son dos casos de denuncias de estupro contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales. Estos dos casos actualmente están siendo investigados. Misteriosamente, el periodista español tiene más información que cualquier medio de comunicación boliviano. Pero el tema ahora es esta denuncia de estupro contra el expresidente de Bolivia y principal líder y representante del movimiento al socialismo. Al respecto de este escándalo que rodea a Evo Morales, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios.